Buen día para todos. En esta semana vamos a ver un aspecto muy importante que se llama la comunicación en las organizaciones. Tenemos dentro de este tema comunicación en las organizaciones, comunicación humana verbal y no verbal, percepción de sistemas asertiva, ejemplos aplicados, conclusiones y bibliografía. Dentro de estos conceptos tenemos, dentro de la comunicación en las organizaciones, tenemos lo que es la comunicación humana, verbal, no verbal, percepción, sistemas y asertiva. Tenemos el concepto de comunicación en las organizaciones relacionado como definido como las relaciones que se dan entre los miembros de una organización y se establecen gracias a la comunicación. En estos procesos de intercambio se asignan y se delegan funciones, se establecen compromisos y se le encuentra sentido al ser parte de ellas. Tenemos el concepto de organización, de comunicación humana en las organizaciones, en las cuales tenemos comunicación humana, concepto de comunicación humana, axiomas sobre la comunicación humana y la percepción, las comunicaciones humanas y los sistemas representacionales, rasgos del lenguaje que afectan la comunicación asertiva y saber escuchar, barrera de la comunicación eficaz, la comunicación humana y las TIC. Digamos que esto como los grandes elementos de la comunicación humana. Vemos el concepto de comunicación, dice que la palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común, o sea, común, que es varias personas o que tengo que comunicarle a una relación estrecha entre comunicación y comunidad. Tenemos la definición de comunicación humana desde el contexto de John Fiske en 1982, que define a la comunicación como una interacción social por medio de mensajes. También dentro de esta comunicación humana de autores tenemos de acuerdo a Watzlawick, Lieben, Babelas y Jackson, 1989, que son expertos en comunicación humana, dice que es todo acto humano que se da en la interrelación entre las personas. Listo, tenemos que todo acto humano es comunicación. Todas las formas en que las personas se comunican, se les dice que es comunicación. Toda comunicación es personal, entonces aquí tenemos algunas definiciones de lo que dice que debido a que cada persona es única y diferente de las demás, se percibe e interpreta el mundo de una manera diferente, o sea, no todas las personas somos iguales, sino que tenemos una manera especial de pensar y también de comunicar nuestras ideas. La comunicación como contenido y relación no solamente transmite información, sino que al mismo tiempo impone conductas. La información en la comunicación es lo que se define como contenido del lenguaje, mientras que lo que debe entenderse en el mensaje es lo que se conoce como relación, o sea, lo que se interpreta del mensaje y se refleja con el tono de la voz o con los gestos, que implica una relación de cordialidad, rivalidad, etcétera. Los conflictos en la comunicación se dan por aspectos de relación y no por los contenidos. En los seres humanos, las interacciones comunicacionales tenemos dos, que son las simétricas y las complementarias. Estaremos definiendo cada una de ellas. En toda comunicación verbal o digital indica también una comunicación no verbal o analógica. Dentro de esta comunicaciones tenemos que la comunicación expresada en palabras siempre va acompañada de expresiones y contextos en los que se dan los mensajes y por lo tanto dicha comunicación refleja aspectos tanto de carácter digital, verbal, como analógico, o sea, no verbal. Es decir, que en toda comunicación verbal hay aspectos de comunicación no verbal que afectan de forma positiva o negativa la relación entre las personas que intervienen en el proceso de comunicación. Dentro del lenguaje no verbal tienen relación aspectos como cuáles, la proxémica, que se refiere a las posiciones corporales en función del espacio físico, la cercanía física de las personas que interactúan durante un proceso de comunicación. Los procesos paralingüísticos, que son todos los estímulos producidos por la voz humana, tales como vocalizaciones, tonos de la voz, pausas, etcétera. Y la cinésica o kinésica,
que consiste en los diferentes gestos y movimientos corporales de las personas durante el proceso de la comunicación. Otro aspecto también muy importante es la comunicación humana y la percepción que se tiene. Entonces ahí daremos algunas explicaciones sobre esto. La relación que hay entre comunicación y percepción. La comunicación humana como un sistema, entonces hablamos de un sistema kinestésico, auditivo, visual, emotivo y racional. La comunicación humana como un sistema, segunda parte, sistema representacional del visual y el sistema representacional auditivo. Comunicación humana como un sistema, hablándolo desde un sistema de representación kinestésico, un sistema de un sistema representacional emotivo, un sistema representacional racional. Rasgos del lenguaje que afectan la comunicación, las generalizaciones y las omisiones y distorsiones. Rasgos del lenguaje que afectan la comunicación, las omisiones y distorsiones, entonces aquí se explica un poco más. También se va a explicar lo que es el tema de la comunicación asertiva. Cuando estamos hablando de comunicación asertiva, cuando es directa, cuando se centra en la escucha atenta, cuando se refiere a la situación y no ataca a la persona, es específica y concreta, evita generalizaciones, es respetuoso. La mayoría de las personas no escuchan con la intención de comprender, sino para contestar. Entonces vamos a ver qué tanto esta comunicación asertiva, qué aspectos refiere o qué características tiene, qué significa en nuestra comunicación. Barreras de la comunicación eficaz como sobrecarga de información, estados emocionales, percepción selectiva, uso del lenguaje, filtrado, alteración de la información, referentes culturales. Barreras en la comunicación eficaz como filtrado, percepción selectiva, sobrecarga de información, emociones, lenguaje y cultura. La comunicación y las TIC. En la actual era de la información y las comunicaciones es uno de los medios que se utiliza con mayor frecuencia para transmitir mensajes a otras personas, es la vía electrónica. Entonces ahora vemos un nuevo lenguaje de comunicación en la cual también inclusive es necesario guardar una etiqueta o una adecuada, un tono, por decirlo así, en cuanto a lo que se envía como mensajes. Y finalmente tenemos nuestras conclusiones. Esto es lo que veremos en nuestra semana de comunicación en las organizaciones. Muchas gracias.